Llegó un día cualquiera. Había vuelto del trabajo, una oficina silenciosa, con pocas ventanas, y sentí que necesitaba desconectar. Encendí la música tenue mientras preparaba algo para cenar, una pasta sencilla, unos tomates cherry, un chorrito de aceite de oliva. El olor se extendió suave por la cocina, la ligereza del tomate mezclada con el ajo dorándose en la sartén, ese combustible doméstico tan conocido. Me recosté un momento contra el borde de la encimera, con la espalda apoyada en el frío de la piedra, y respiré profundo. Sentía el peso del cansancio en los hombros, un leve hormigueo en las manos por la tensión acumulada del día. Cerré los ojos un segundo solo para degustar el silencio de mi casa, ese silencio que, en un lunes normal, me parecía bienvenida. Al abrir los ojos, me fijé en la ventana de la sala. Afuera el cielo ya estaba teñido de gris violáceo, poco antes del crepúsculo. El viento agitaba las ramas de un árbol viejo que tengo delante, y escuché el leve crujido de hojas rozando entre sí, ese sonido casi imperceptible que solo uno nota cuando decide bajar el volumen del mundo por un rato. Me serví una copa de vino, una medida pequeña, para no perder el hilo, y me senté en el sofá, el peluche del cojín haciendo presión contra mi espalda. Al primer sorbo, sentí como el líquido cubría mi paladar, un poco dulce, a la vez audaz, y al exhalar sentí un frescor que me recorrió la garganta, como si liberara una tensión acumulada. Todo parecía normal. Pero, poco a poco, algo empezó a cambiar sin que yo lo percibiera del todo. Escuché un golpecito. Muy leve. Provenía de la pared de la izquierda, la que linda con la escalera del edificio. En principio pensé que era simplemente el viento. Pero el golpecito se repitió, un toc leve, con un espacio de 3 o 4 segundos entre cada sonido. Volví la mirada hacia la pared, el reloj de pared encima marcaba las 8:17 de la noche y la aguja del segundero hacía su recorrido regular. El entorno estaba tan cotidiano que ese golpecito empezó a sentirse casi gigantesco. Sentí un escalofrío recorrer mi nuca, la piel de la parte posterior de mis brazos se erizó. Apagué la música. El silencio volvió a ocupar la habitación, pero ya no era calma, se había transformado en algo expectante. Me incorporé y me acerqué a la pared. Puse la mano sobre el revestimiento, la textura era la habitual, lisa, ligeramente fría, como siempre. Pero pude percibir un temblor sutil, como si la madera o el tabique vibrara muy levemente. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sentí el pulso en mi garganta, en mi sien, como un tambor insistente. La copa de vino tembló en mi mano. ¿Era imaginación? Me repetí mentalmente que no tuviera miedo, que solo era el edificio asentándose, alguna tontería. Pero algo en el aire cambió. El olor, la sensación de lo que me rodeaba empezó a alterarse. Pasaron unos segundos hasta que me di cuenta de un olor diferente, tenue pero real. Un aroma metálico, como de hierro diluido en agua, mezclado con humedad antigua. No era un olor que yo relacionara con mi cocina o la sala. Un aroma que surgía de la pared, quizá de detrás, quizá del espacio entre pisos. Ese olor me obligó a respirar más despacio, a inclinar la cabeza para sentirlo mejor. Con cada inhalación me vino un sabor a humedad rancia mezclado con el residuo de algo oxidado. Mi estómago dio un brinco. Decidí levantar la copa y dar un sorbo para calmarme. Sí, lo sé, puede parecer impetuoso. El vino ahora sabía ligeramente diferente. Un matiz ácido que no había notado antes, como si lo que estaba sucediendo se desbordara hasta afectar el sabor. Solté un pequeño suspiro y me di cuenta de que tenía las rodillas un poco flojas, como si la base de la sala no me sostuviera completamente. Entonces lo vi, en el reflejo del marco del cuadro que tengo encima del sofá, apareció algo. Primeramente pensé que era mi propio reflejo al moverme, pero no cuadró. Fue como una silueta fugaz, algo tras la pared de la escalera, un contorno oscuro que se trasladó detrás del árbol reflejado en el cristal de la ventana. Mi respiración se hizo entrecortada. Lentamente me giré hacia la ventana, el frescor del vidrio me rozó los dedos al apoyar la palma. Afuera el árbol,
La rama concreta que suelo ver estaba inclinada hacia la izquierda, más pronunciada de lo habitual. Y ahí, en el intersticio de la rama y la ventana, el reflejo me mostró un rostro, o lo que parecía un rostro. No pude distinguir rasgos, solo 2 puntos de brillo leve, como ojos que se reflejaban en el vidrio. El viento sacudió la rama, provocando un leve golpeteo contra el marco. Mi pulso se aceleró. Sentí un nudo en el estómago, las palmas de mis manos húmedas. Me levanté de un brinco, derramando una gota de vino sobre la alfombra, un desastre menor, pero que para mí se sintió monumental. Corrí hacia la escalera. Con cada paso, los tablones crujían, y ese crujido se convirtió en eco en mis oídos. La casa estaba fría. Esa era otra cosa que noté, como si el termostato no estuviera encendido, o como si alguien hubiera bajado la temperatura sin que yo lo supiera. Sentí un escalofrío recorrerme desde los tobillos hasta el cuello, y mis hombros se encogieron de modo automático. Al llegar a la cabeza de la escalera, me asomé al pasillo que conduce al cuarto de servicio. Las luces del techo estaban apagadas. Normalmente dejo una pequeña lámpara encendida, pero aquella noche no lo había hecho. El pasillo parecía más largo, más oscuro, como un túnel. Vi un leve resplandor al final, cerca de la puerta del cuarto de servicio. Una especie de luz mortecina, azul verdosa, que no conocía. Mi cuerpo se quedó clavado. Pude oír un susurro. No fue un sonido vibrante, fue más bien una vibración tan tenue que pensé que era el aire, hasta que escuché claramente mi nombre. Ana. Ana. Mi nombre susurrado, tan cerca que me pareció que estaba detrás de mí. Sentí mi piel erizada, como si cientos de hormigas la recorrieran al unísono. Mi corazón tronaba en el pecho y mis rodillas temblaban de tal manera que me obligaron a dar un paso atrás. Sin embargo, algo irracional me empujó hacia adelante. Avancé despacio, agarrando el pasamanos, mis dedos sobresaltados, cada nudillo blanco por la presión. El débil resplandor delante parecía parpadear. Me detuve. Pude oler nuevamente ese aroma metálico, pero ahora mezclado con algo más, algo quemado, como papel que se ha prendido lentamente y exhala humo. El humo no era visible, pero su aroma sí lo era. Mi respiración se volvió rápida, fría. Tuve que detenerme un segundo, cerrar los ojos y apoyarme contra la pared para recuperar la estabilidad. Cuando los abrí de nuevo, el resplandor se apagó. El pasillo volvió a sumirse en la oscuridad. Me estremecí. Giré para volver sobre mis pasos, pero el sofá al que pensaba dirigirme ya no estaba ahí. En su lugar había un espejo de cuerpo entero que yo no había visto antes. Era de marco negro brillante, colgado donde antes estaba colgado un cuadro con mis paisajes preferidos. Me quedé paralizada. Intenté recordar si había tiempo atrás cambiado ese mueble, esa pared. Pero no lo recordaba. Me acerqué. Mi reflejo se veía exactamente como siempre, misma ropa, misma expresión nerviosa. Pero detrás de mi reflejo, en el espejo, había una figura. La figura estaba quieta, difusa, un poco encorvada, como si me observase. Mi mano tembló al tocar la superficie del espejo. Un escalofrío recorrió mi brazo izquierdo, subió hasta la cabeza, hasta la nuca. Sentí que mis pies pierden firmeza. El sonido del reloj bajó de tono, o al menos esa fue mi impresión. Entonces la figura se movió. No mucho. Apenas un gesto, una inclinación de la cabeza hacia un lado, como inquisitiva. Y mi reflejo no la seguía. En ese instante comprendí que la figura no era mi reflejo. Mi corazón pegó un salto violento. El vino que aún descansaba en la copa en mi mano vibró y saltaron pequeñas gotas que impactaron sobre la alfombra. De la nada, escuché una risa baja, sorda, sin definición. Era como un crujido de ramas secas, mezclado con un aliento humano. Me tapé la boca con la mano. Sentí un calor sudoroso cruzar mi frente. Quise gritar, pero mi voz pareció secarse en la garganta. La figura se desvaneció. El espejo volvió a solo mostrar mi reflejo y la pared familiar detrás. Pero algo no estaba bien.
El cuadro que antes colgaba al lado del sofá, con la fotografía de mis vacaciones en la playa, estaba ahora medio colgando, torcido. Y el sonido del toc de la pared de la cocina se reanudó con insistencia, como si alguien estuviera llamando detrás de ella. Fui corriendo hacia la cocina. El aroma seguía ahí, más intenso ahora. La ventana de la sala estaba abierta un poco más de lo normal, las cortinas agitadas por el viento. Sentí el aire helado que entraba rozando mi cuello. Cerré la ventana de golpe, sintiendo el impacto del marco sobre mi mano, un leve dolor que me obligó a soltar un quejido interior. Mi teléfono vibró. Me sobresalté. Era un mensaje de alguien desconocido. Te veo. Y al instante, la luz de la cocina parpadeó, se apagó, y al volver a encenderse, las sillas estaban giradas de modo extraño. Dos de ellas daban la espalda a la mesa, algo que jamás hago, siempre las alineo hacia la mesa. El cambio me golpeó de lleno. El salón, que conocía al dedillo, se había transformado. Sentí que mis pies se hundían un poco en la alfombra, como si pudiera desaparecer en el suelo. Me arrodillé junto a la mesa y apoyé la frente en la madera, cerré los ojos, exhalé. Traté de pensar racionalmente. Había de haber una explicación. ¿Una corriente de aire que movió las sillas? ¿Algún bromista? Pero entonces escuché la voz nuevamente, más clara. Ana, ven. Muy suave, muy cerca. Y en ese momento, delante de mí, apareció un volumen en la luz tenue de la lámpara. Una sombra alta, alargada, que se proyectaba sobre la pared, sin cuerpo definido. Mi cuerpo se congeló. Todo mi ser gritaba que corriera, que saliera de la casa, pero mis piernas no respondían. Sentí un calor intenso en el pecho, un nudo que me subía por la garganta y me dejaba sin aliento. Y en la mesilla de la cocina, justo al lado de un bote de aceite, apareció un pequeño frasco de cristal que no recordaba haber visto nunca. Un frasco con un líquido oscuro, casi negro, bajo una luz amarilla. Mi reflejo en la mesa de cristal se amplió, y en él pude ver la figura reflejada, acercándose lentamente. En ese instante, sentí una mano helada tocar mi hombro derecho. No lo vi, pero lo sentí. El tacto de dedos finos, fríos, apenas imperceptibles, recorriéndome el hombro. Mi instinto saltó y di un paso atrás. Mi rodilla golpeó la pata de la silla, emitió un chirrido. La luz volvió a parpadear. Y en el segundo parpadeo, la figura había desaparecido. El frasco también. La lámpara estaba intacta, la silla enderezada, el salón en apariencia normal, como si nada hubiera pasado. La música volvió a sonar. Sin yo tocar nada, el equipo conectó de nuevo, reproduciendo una canción que no recordaba haber puesto. Me levanté, temblando. Recogí la copa de vino que aún estaba en la mesa y la bebí de un solo trago, intentando apagar el fuego en mi pecho. Sentí el líquido bajar y extender un leve calor, un alivio momentáneo antes de que el escalofrío volviera. Fue entonces que comprendí. La noche que vivía no era solo una acumulación de ruidos extraños, era un espejo de mi propia mente. Y en ese momento, cuando la tensión alcanzó su clímax, ocurrió el giro inesperado. La puerta principal de mi apartamento se abrió. No escuché cerrojo, no escuché pasos. Simplemente, al ver en el marco de la puerta una figura familiar, supe que era mi madre. Su expresión no era de alarma, sino de tristeza suave. Hola, hija, dijo, sin sorpresa. Me levanté de un salto. Mamá, ¿qué haces aquí? La miré detenidamente. Llevaba su abrigo azul oscuro, siempre el mismo que usaba los domingos para venir a visitarme. Pero algo era distinto. Su cara tenía una palidez inusual, como iluminada desde adentro. No reconocí la habitación. Era mi salón, pero diferentes fotos en las paredes, muebles en otras posiciones, la ventana se veía distinta. La madre dijo, vine a esperarte. Mi mente giró y todo cobró otro sentido. ¿Esperarme? ¿Por qué? Hace 3 años que no vienes, dijo ella. Y yo nunca me fui.
Un escalofrío empezó en mi nuca y bajó hasta la base de mi espalda. Estoy aquí desde que te fuiste. Entonces, comprendí que no era mi madre quien había estado en la noche conmigo, sino yo quien estaba ahí porque me había ido. Fue como si la casa se hubiera reordenado para mostrarme otra realidad, la de un pasado que había olvidado. Los ruidos, las sombras, el susurro, todo formaba parte de una memoria dormida que yo había enterrado. Recordé entonces el accidente de coche, la despedida, la ambulancia, el hospital. Mi madre al lado, yo adormilada, el mundo difuso, y luego el silencio. Había vuelto a ese apartamento esta noche, 6 meses después, para recoger algunas cosas. Pero en cuanto crucé la puerta, el tiempo dejó de comportarse como yo esperaba. Empecé a ver lo que mi mente no quería reconocer, que alguien había estado esperándome, que los sonidos eran llamados, que los olores eran señal. Y ahora mi madre estaba ahí, no como visita, sino como testigo de algo que yo dejé atrás. La figura al lado del espejo ya no era extraña, era mi propia sombra de ese otro momento. Ya no era un ente aparte, sino un fragmento de mi vida que había quedado suspendido. El frasco que vi, ese frasco de cristal con líquido oscuro, apareció ahora en la mano de mi madre. Ella lo sostuvo con ternura. Dijo, «Esto es para ti. Te estaba esperando». Y me pasó el frasco. Dudé, lo tomé con dedos temblorosos. Al abrirlo, un olor agudo se elevó, el olor metálico que había sentido antes, mezclado con un aroma de incienso y nostalgia. Ella me explicó, con la voz suave que siempre tenía, «En el hospital me lo dieron cuando dormías. Dije que lo tenía que guardar hasta que llegaras. Sabía que volverías». Mis rodillas se derrumbaron. Me senté en el suelo del salón, o al menos en lo que ya no reconocía del todo como salón. La copa se me resbaló de la mano. Vi cómo el vino se esparcía en las tablas del piso, y no me importó. Escuché el silencio absoluto, un silencio que no era reposo, sino revelación. Mi madre me miraba con los ojos húmedos, y yo comprendí que la noche anterior, los sonidos, las siluetas, la figura en el espejo, la mano fría, todo había sido una construcción de mi mente, un umbral que mi subconsciente había preparado para que reconociera mi regreso, para que reencontrara lo perdido. La sombra ya no me daba miedo. Sabía que era yo misma, en el momento en que me fui, en el momento en que me sumí en el silencio. Y la voz que me llamó, «Ana, ven», era mi propia voz, desde otra parte de mí. La casa, la ventana, la silla torcida, eran señales de que el lugar había esperado mi llegada, aunque yo no lo supiera. Mi madre se levantó, puso una mano sobre mi hombro y me dijo, «¿Estás lista para quedarte?». Yo miré alrededor. La alfombra manchada, el reloj que seguía marcando el segundo, la ventana que se agitaba por el viento, pero ahora me parecían compañeros de una historia que tenía sentido. Me levanté. Caminé hacia la ventana y cerré la cortina. Noté el frescor del cristal nuevamente, pero esta vez no lo sentí como amenaza sino como alivio. Me giré hacia la cocina, el aroma metálico ya no me oprimía, se había convertido en un aroma cargado de significado, el olor del recuerdo y de la espera. La copa de vino estaba allí, con las gotas secas en la alfombra. La silla, ahora alineada como siempre, pero su ligero desvío ya no me pareció extraño, sino simbólico. Mi madre se puso junto a mí. Y en ese instante supe que la casa no solo estaba allí para mí, sino que había estado cuidando algo de mí. Respiré profundo. Sentí el latido lento de mi corazón, la tensión que bajaba, los hombros que se relajaban. «Gracias por venir», le dije. «Gracias por esperarme», respondió ella. Y entonces comprendí que lo cotidiano, la pasta, el sofá, la copa, era el umbral hacia lo extraordinario, hacia lo que mi mente había mantenido en silencio. La noche había sido tan normal y al mismo tiempo tan extraña que solo ahora, con claridad, la entendía. Pero la historia no termina aquí. Mi madre se acercó al espejo de cuerpo entero y lo tocó suavemente, como si acariciara una superficie helada. «Esto también es parte de ti», dijo.
Y en el reflejo mi madre por un instante se volvió más joven, el contorno de su rostro se dibujó en un tiempo que yo no había conocido. El espejo pareció vibrar y luego se apagó lo que vi, como un polvo disipándose. Me di cuenta de que quizá la casa misma era un espejo, un espacio entre dos tiempos, entre lo que era y lo que pudo ser. Y me pregunto ahora, mientras te lo estoy contando, ¿qué parte de lo que vivimos cada día en lo más banal de la rutina esconde una puerta al otro lado? ¿Qué sospechas tenemos del muro silencioso de nuestra casa, del sonido que descartamos, del olor que ignoramos, de la sombra que cruzó sin que la atrapáramos? Me pregunto si todos, en algún momento, somos la sombra que regresó, o la persona que esperaba, y que el misterio no está en lo que vemos, sino en lo que dejamos pendiente. Así que aquí me tienes, con el frasco en la mano, con la casa en calma, con mi madre al lado, y con la conciencia de que ha pasado algo, o tal vez ya no está pasando, pero acaba de pasar, que ha cambiado todo. Y ahora te lo comparto, para que tú lo pienses, lo sientas, y quizás recuerdes que en la noche, en el hogar más común, puede ocultarse una historia que no solo pertenece al pasado, sino al futuro que estamos dispuestos a enfrentar. Te invito a que, si lo deseas, compartas lo tuyo. ¿Alguna vez sentiste que una casa, un objeto, una sombra te hablaba? ¿Cuando el olor te pareció extraño, o el reflejo se prolongó un segundo de más? ¿Qué crees que ocurre cuando el mundo cotidiano se convierte en testigo de lo inexplicable? Gracias por escucharme. Queda la pregunta abierta. ¿Estás listo para mirar lo que siempre viste y descubrir lo que nunca imaginaste?